Presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Yo simplemente me voy a limitar a darles la bienvenida y darles las gracias en nombre de la Real Sociedad Económica Amigos del País a don José Luis y Rivero y a la catedrática doña Beatriz Valcárcel y por supuesto a mi colega don Óscar Vergasa, que es el que va a hacer la presentación a continuación de nuestro conferenciante. Muchas gracias, señor director. Señores y señores, amigos del país, muy buenas tardes a todos. Me van a permitir, antes de proceder a la presentación formal de nuestro invitado de esta tarde, que les comente una nota introductoria que he preparado al hilo del comienzo de este ciclo de conferencias sobre los efectos de la crisis en el estado del bienestar. Hace aproximadamente un año, la Real Sociedad organizó un ciclo de conferencias orientado a explorar las posibles salidas a lo que entonces calificábamos como crisis económica, pero que hoy podemos definir claramente como la más profunda depresión sufrida por este país desde la Segunda Guerra Mundial, y esto incluye a Canarias, no solo a la economía española. En la conferencia que pronuncié en ese ciclo, señalé 4 ejes de respuesta a los problemas estructurales de la economía canaria para hacer frente a los impactos que se avecinaban sobre la actividad económica y el empleo y los servicios públicos de bienestar. El primer eje atañía al gobierno y se refería a la necesidad de la reforma de las administraciones públicas y a la reducción del tamaño del sector público en Canarias. El segundo eje se refería a las empresas y a la necesidad de que las mismas asumieran la responsabilidad del mantenimiento del empleo, evitando recurrir como mecanismo de ajuste al despido. El tercer eje era relativo a la conducta, al comportamiento de los trabajadores en Canarias, porque es evidente que se necesitan mejoras inequívocas de la productividad del factor trabajo como guía de las mejoras salariales que se puedan alcanzar en el futuro. El cuarto eje hacía referencia al papel del sector financiero y a la necesidad de que se procediera a una reforma del mismo, facilitando la concentración y el desbloqueo del crédito al sector privado. Las acciones a emprender exigían un pacto político para hacer frente a un cambio institucional profundo basado en un nuevo marco de relaciones con la Unión Europea, en una reforma fiscal y un nuevo marco financiero relativo a los fondos estructurales, a las ayudas de Estado y al crédito público. Ocioso decir que la llamada crisis y las consecuencias de la misma prácticamente han barrido las posibilidades y las oportunidades de haber acometido en los momentos oportunos ese conjunto de reformas. Se ha perdido un tiempo precioso y el nuevo marco político español solo nos ha traído la enorme decepción de comprobar que el gobierno del Estado no tenía respuesta alguna a los problemas de la crisis, que carecía de política tanto a nivel interno como europeo, y que solo al dictado alemán era la guía de la que se serviría para hundirnos aún más en la depresión. Es sabido que el desempleo juvenil afecta en España a casi el 50% de la población y que se habla ya de la generación perdida. Si, como parecen apuntar los indicadores económicos avanzados, la economía española y la canaria van a experimentar un retroceso del 1,7% del Producto Interior Bruto en el año 2012 y que esta situación se va a prolongar en el año 2013, los ciudadanos merecen tener una explicación del porqué de sus sacrificios y a quién sirve el duro programa de recortes fiscales puesto en marcha por los gobiernos del Estado y de la comunidad autónoma, unido a una reforma del mercado laboral que tiene como resultado más evidente el abaratamiento del despido y la reducción de los derechos laborales tan duramente conquistados. Parece más evidente cada día que transcurre que la raíz de los problemas que tienen a la Unión Europea sumida en una recesión creciente están en el euro y en la propia estructura de la Unión Monetaria Europea, mal concebida y carente de un soporte político claro y eficaz. Se supone que las áreas monetarias sin fronteras definidas son sumamente inestables y requieren una centralización de la autoridad fiscal
y de las políticas económicas. La conjetura de Robert Mundell, Premio Nobel de Economía, en 1961, publicada en la American Economic Review, una teoría de las áreas monetarias óptimas, era que no hacía falta que las fronteras nacionales se superpusieran significativamente a las monetarias. Afirma Mundell que si los trabajadores se pueden mover libremente dentro de la región monetaria para buscar las mejores oportunidades de empleo, cada región puede prescindir del ajuste cambiario como mecanismo de equilibrio. Pero el ideal de Mundell no está funcionando en la eurozona, pues sin un paralelo proceso de integración política, la movilidad es una ilusión. Para algunos como Kennan, sin ajustes cambiarios que en la eurozona no son posibles, es necesario apelar a las transferencias fiscales como mecanismo de distribución del riesgo. Este es el caso de los llamados fondos de rescate que tan magros resultados están dando en términos de estabilidad financiera. Es claro que si no se puede apelar a los llamados estabilizadores automáticos, y en Europa esto no es posible hoy, ya que carece de una autoridad central fiscal. Para otros, esta dificultad puede obviarse mediante la transferencia de riesgo a través de los mercados financieros, lo que constituye un claro error, como prueban los costes de financiación pública que están soportando países como Italia, Irlanda, España, Portugal, Grecia y recientemente Francia. Los mercados financieros son muy frágiles y tienen muy poca capacidad para compartir riesgos relacionados con la renta de los trabajadores, que constituye la mayor parte de la renta de las economías avanzadas. Y por otra parte, la diferencia entre las economías nacionales, asimetrías, las llaman algunos, hacen inviable la respuesta a corto plazo de los mercados financieros. Además de transferencias fiscales, una unión monetaria necesita reglas claras respecto a la función de prestamista de última instancia, la función de un banco central. Y sobre las quiebras financieras públicas, reglas claras, lo que implica que las uniones monetarias no pueden sobrevivir sin legitimidad política, es decir, sin un mecanismo de gobierno democrático representativo. Esta es la realidad a la que se enfrenta Europa y su unión monetaria. Se podrán imponer todos los sacrificios que sean capaces de soportar los países con menor capacidad política de la Unión, y se podrán justificar en vagas teorías sobre el equilibrio presupuestario y la consolidación fiscal. Pero finalmente se encontrarán con la conjetura de Mundell y no tendrán ninguna respuesta a la misma. Solo una integración política decidida podrá acabar con el actual marasmo europeo, pero la pregunta clave de esta cuestión es: ¿camina Europa en esa dirección? Bien, esta era la introducción, se quería hacer para establecer un marco de referencia claro sobre en qué escenario introducimos el actual ciclo de conferencia que se inicia hoy con la conferencia que a continuación pronunciará el querido compañero don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, pero sobre todo un gran experto en los problemas de la economía canaria, tanto a nivel general, a nivel de su estructura y de su peculiar naturaleza, como desde el punto de vista de los sectores estratégicos de la misma y específicamente en el ámbito de lo que denominamos economía laboral o economía del trabajo. José Luis Rivero Ceballos ha sido además vicerrector de su universidad y presidente durante bastantes años de su consejo social. Ha presidido el Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha sido un gran presidente de ese consejo, puesto que introdujo una importante dinámica en su actividad y sobre todo en los observatorios de la realidad económica y de la evolución de la economía canaria durante su mandato, y afortunadamente esta iniciativa se ha mantenido y el Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma sigue siendo uno de los observatorios más certeros y más directos de la realidad económica canaria. Excuso decir que en su currículum figura una extensa gama de publicaciones, libros, artículos y
no digamos conferencias pronunciadas y cursos desarrollados, no solamente en relación con los problemas concretos y específicos de la economía canaria, sino en general dentro del ámbito de la economía aplicada con los temas básicos y fundamentales del análisis económico aplicado. Bien, yo creo que para nosotros es un verdadero lujo y un placer tenerlo entre nosotros, y como ha dicho el director, agradecerle profundamente la deferencia que ha tenido con la Real Sociedad por estar esta tarde aquí. Nada más, muchas gracias. Estamos celebrando, perdonen el inciso, estamos celebrando el 200 aniversario de la Revolución Liberal Española, que alumbró la Constitución de Cádiz en 1812. Entonces estamos en cada acto leyendo un artículo de esa Constitución en recuerdo de los liberales que iniciaron un nuevo orden político en nuestro país. Le vamos a pedir a nuestra colega de la Junta de Dirección, Nani Ulet, que lea uno de esos artículos. ¿Se oye? Sí. Título primero: de la nación española y de los españoles. Capítulo cuarto: de los ciudadanos españoles. Artículo 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don José Luis Rivero Ceballos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Para mí, de verdad, sin falsas fórmulas de cortesía, un honor el dirigirme a ustedes en esta Real Sociedad y poder participar e intercambiar ideas con ustedes sobre temas tan trascendentes como los que vamos a tratar. Realmente es un placer, siempre es un placer, porque la vocación es la vocación, hablar de economía y sobre todo hablar de economía canaria y intercambiar puntos de vista con muchas personas, pero en este caso además es un auténtico placer por las razones de hacerlo en esta sociedad, con el peso de la historia que tiene y con el papel de debate que siempre ha tenido. Permítanme que empiece pues haciendo una referencia muy remota, haciendo una referencia a un último informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a las perspectivas de empleo de la economía mundial en este año 2012. Permítanme que haga esta primera referencia para poder calibrar a continuación pues todas las polémicas, los debates y las incertidumbres que hay y que iré señalando durante estos minutos. Dice la OIT lo siguiente: al despuntar 2012, el mundo se encuentra ante un grave problema de desempleo y déficit generalizado de trabajo decente. Ya saben que el término trabajo decente es un término acuñado por la OIT y que se refiere a tener en cuenta no solo el número de empleos, sino también las cualidades del empleo.
Tras 3 años de una situación de crisis continua en los mercados de trabajo del mundo y ante la perspectiva de un mayor deterioro de la actividad económica, hay un retraso en el empleo mundial equivalente a 200 millones de puestos de trabajo, un incremento de 27 millones desde el inicio de la crisis. Además, se necesitarán más de 400 millones de nuevos puestos para evitar otro aumento del desempleo. Por lo tanto, para generar un crecimiento sostenible y al mismo tiempo mantener la cohesión social, el mundo debe asumir el desafío urgente de crear 600 millones de puestos de trabajo productivos en el próximo decenio. Aún así, quedarán 900 millones de trabajadores que viven con su familia con unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza de los $2 de los Estados Unidos por día, sobre todo en los países en desarrollo. Bueno, he querido establecer esta primera referencia porque, como ven, el problema, no sé cómo adjetivarlo, es difícil de adjetivar. El problema del empleo en el mundo es hoy en día descomunal, es inimaginable. O sea, que la Organización Internacional del Trabajo señale como un objetivo urgente, como acaban de oír, la creación de 600 millones, y advierte además, no, pero esto es solo para mantenernos, porque luego quedarán 900 millones que viven con $2 al día de renta, por debajo de los $2 de renta al día. Bueno, esto quiere decir que estamos en una situación de extrema gravedad, y esa extrema gravedad es lo que llamamos una crisis económica. No es una mera fase depresiva del ciclo económico, sino que es una crisis que afecta a los fundamentos del funcionamiento de la economía en cada lugar. Y luego hablaremos específicamente del caso de Canarias. Hablando ya del caso de Canarias y poniéndonos en el mismo nivel de gravedad de lo que he leído para el mundo, bueno, ustedes saben que la última EPA, la última encuesta de población activa, que se refiere al último trimestre del año 2011, dice que tenemos un desempleo de 30,97, prácticamente 31% de la población activa. Es decir, de las personas que buscan empleo, el 31% no consiguen un empleo. Están disponibles para trabajar, buscan un empleo activamente, pero no consiguen un empleo. La mitad de estas personas ya llevan, más de la mitad de estas personas ya llevan más de un año buscando empleo sin conseguir. Por tanto, estamos en una situación, pues, ya en nuestro pequeño mundo de 2 millones y pocos habitantes, pues una situación también extremadamente difícil, complicada, porque cualquier desagregación que hagamos de estas cifras, pues nos lleva a precipitarnos por el pesimismo y por el dramatismo, ¿no? Si hablamos del 50% de desempleo de los jóvenes, si hablamos del subempleo, entonces ya nos deslizamos por una cuesta de dramatismo que nos afecta individualmente y a nuestras familias, etcétera, de una forma muy potente. Pero claro, el 31% de desempleo implica que el que está en desempleo tiene problemas, pero su familia también. Su familia también tiene problemas. Y por tanto tiene un efecto multiplicador sobre el malestar de la población muy significativo. Bien, entonces, bueno, esta situación y este enorme problema, primero es importante que tengamos en cuenta las dimensiones. Significa que nosotros en Canarias tenemos que darle empleo para resolver una situación como esta, tenemos que darle empleo a 1 millón de personas aproximadamente. 1.100.000 es la población activa, pues supongamos que tenemos que darle, para tener una situación de pleno empleo, tendríamos que darle empleo a 1 millón de personas. Y el empleo no es dárselo en términos de hacer hoyos y rellenarlo,
sino que tiene que ser empleos productivos, tiene que tener un nivel de productividad adecuado, porque si no son empleos falsos, es lo que llamamos paro disfrazado, lo que los Keynes y Joan Robinson llamaron el paro disfrazado. Bueno, pues tenemos que generar actividad económica para 1 millón de personas y tenemos que generar actividad económica con unos niveles de productividad razonables. Y esto es una tarea pues inmensa, es una tarea extraordinariamente difícil. Bueno, entonces, en este marco, pues voy a hacer una breve referencia simplemente para tenerlas en cuenta, cuáles son el decorado de la crisis internacional, pero muy brevemente, y luego me referiré también a las ideas que están detrás de la crisis económica. Es las interpretaciones de las crisis económicas y de las políticas económicas que están detrás de los análisis que se hacen. Y ya inmediatamente pasaré a hablar del mercado de trabajo, del capital humano y de Canarias. Bueno, la crisis económica ya saben, explota en un momento en el verano del 2007, una crisis financiera que ha sido producida por lo que llamamos burbuja, una burbuja financiera, que procede de una liberalización o desregulación efectuada durante el gobierno Clinton en Estados Unidos y que permite establecer una banca, un sistema financiero en la sombra y que permite generar títulos y compactar títulos progresivamente y permite pues desviar riesgos de tal manera que se asumen riesgos cada vez mayores porque son riesgos que no se corren individualmente sino que se despliegan hacia sectores digamos desregulados. Cuando los tipos de interés suben entonces se produce una incertidumbre extraordinaria en los mercados financieros, como los paquetes de títulos nadie sabe lo que contienen, pues se produce una incertidumbre generalizada, se produce una desconfianza generalizada y en ese marco empiezan a producirse los problemas. Una vez que se produce la crisis financiera, se convierte en una crisis del crédito y esa crisis del crédito afecta a la economía real, la producción de bienes y servicios, la producción y distribución de bienes y servicios y a continuación el efecto inmediato es que afecta al desempleo, al empleo, se reduce el empleo y por tanto se genera el desempleo. En síntesis, ese es el circuito que generó la crisis financiera en esos momentos. La bibliografía existente pues, nos permite conocer relativamente bien cómo fue el origen de la crisis y cómo además ese origen de la crisis se conecta con otras crisis financieras anteriores de los últimos 400 años de la economía mundial y que cada una de ellas con sus peculiares pues tienen las mismas características o características muy parecidas. Es decir, las crisis financieras son hechos conocidos, entre otras cosas porque muy recientemente se habían producido crisis financieras en distintos países, solo que su efecto estaba muy localizado y por tanto casi ni nos enteramos, o nos enteramos solo los que nos dedicamos a esto, pero el resto de la población ni se enteró porque fueron crisis localizadas en Asia, o localizadas en México, o localizadas en Argentina, o localizadas en el norte de Europa y prácticamente no nos llegó. Esta que está localizada en la economía más importante del mundo, sus efectos fueron muy expansivos e inundaron la economía europea. Esta crisis financiera que se traduce en ámbitos más pequeños como el nuestro, el de Canarias, en una crisis del crédito, es una crisis entonces que afecta al conjunto de actividades. Esto es muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a razonar en términos de que las crisis proceden de shock externos y se traducen en un sector determinado de la economía de Canarias y luego ese sector de la economía de Canarias tira del resto. Es decir, que estamos acostumbrados a que se produce un corte en la demanda de servicios turísticos,
en las crisis del año 70 o en las fases depresivas de los años 70, de los años 80, de los años 90, en el año 2000, pues estamos acostumbrados a que las crisis o los problemas económicos se producen de la siguiente manera. Pues hay un problema de demanda de servicios turísticos porque las cosas en Europa van mal, entonces afecta al sector turístico, el sector del turismo inmediatamente afecta las expectativas de la construcción y se produce desempleo y así tenemos dificultades económicas. Si ustedes repasan los ciclos de la economía de Canarias, pues se darán cuenta que siempre a final de cada década y principio de la siguiente hay un periodo de dificultades económicas y luego la economía se recupera y esto tiene importantes consecuencias para el empleo y el desempleo, de las que luego hablaremos. En este caso, la diferencia está en que la crisis se produce, es un shock externo, claro, porque es el sistema financiero internacional y español el que produce el shock, pero es un shock externo que afecta al conjunto de las actividades económicas. Y esa es la notable diferencia. Afecta lo mismo, de forma distinta, pero afecta al comercio, al turismo, al hospedaje, a la restauración, a todo el mundo, a la industria, por cierto, importante efecto sorprendente sobre la industria en Canarias, y afecta a todos los sectores de la economía. Es decir, ese shock es un shock multisectorial y por tanto sus efectos se multiplican enormemente. Además, y para más drama, pues afectó fundamentalmente y de forma contundente a un sector completo que es el de la construcción. Ahí, digamos, el impacto fue de pleno. Bueno, entonces, fíjense que en este caso el sector de la construcción no está afectado por los problemas de la demanda de servicios turísticos. O sea, no es la consecuencia como en crisis anteriores de que las expectativas sobre el turismo caen y entonces se ve afectado la construcción. No, en este caso es que el shock impacta directamente sobre la construcción, con independencia de que impacte o no, en un primer momento sí y luego no, como sabemos, sobre la demanda de servicios turísticos. Esta es una notable diferencia porque despega esta situación de dificultades económicas de las dificultades anteriores. ¿Por qué diferencias hay en cómo se enfrenta la crisis en Europa y en Estados Unidos? Hay unas diferencias muy importantes. En el año 2008, 2009 y la mitad del 2010, la forma de enfrentarse a la crisis en Europa y en Estados Unidos fue homogénea. Es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa se dijo hay un regreso de las ideas keynesianas. A partir de la mitad del 2010, en España, a partir de mayo del 2010, las políticas cambiaron radicalmente en Europa y no en Estados Unidos. Es muy interesante estudiar cómo se han producido estos cambios. Bueno, ustedes saben que cada crisis económica ha provocado una desconfianza sobre las ideas económicas hegemónicas en cada momento. La